Vamos en esta mañana a aprender de lo que estamos aprendiendo. ¿De qué estamos aprendiendo? Discipulado en acción. Ahí está, ¿verdad? Esos que contestan me levantan el ánimo, ¿verdad? Esos son como inyección, vitamina B12, vitamina B fuerte. ¿Cree usted que hemos aprendido del caso de Moisés y de Josué? Tanto del mentor como del discípulo, ¿verdad? La clase de discípulo que fue. Me gozaba en esta semana porque escuchaba un comentario acerca de esa enseñanza y satisfizo mi alma en cuanto a eso, ¿verdad? De que Dios pues nos use para ayudar a su pueblo. En este caso, en esta mañana, vamos a ver un caso de discipulado dentro de los apóstoles. No sé si usted habrá escuchado por ahí a uno de los apóstoles o a uno de los discípulos del Señor Jesucristo, lo vamos a decir así, que se le llamaba hijo de ánimo o hijo de consolación. Si no ha escuchado, vaya a Hechos capítulo 4. Vamos a leer solamente el versículo 36. Para conocer a este personaje, porque vamos a hablar de Bernabé como un maestro, como un mentor. Lo tiene Hechos, capítulo 4, versículo 36, nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era discípulo de Cristo, no estaba entre los 12, pero era discípulo del Señor Jesucristo. Eso también es un detalle que sería muy bonito que apuntáramos. No estaba en la cúpula, pero fue un maestro, fue un mentor. Lo que quiere decir es que no importa en qué lugar nos encontremos, podemos ser maestros, podemos ser mentores de alguien. Entonces Bernabé fue un sobrenombre dado por los apóstoles. Los apóstoles le pusieron hijo de ánimo, hijo de consolación, porque este hombre era un fiel cristiano de la iglesia primitiva. Y ya ve que su nombre original era José. Sin embargo, él fue más conocido por su sobrenombre. No, en las escrituras se identifica como Bernabé, pero su nombre original era José. O sea que lo que este hombre hizo pesó más que el nombre original. Entonces él fue conocido por lo que él hizo, por lo que él hacía. Se caracterizó por ser ese hijo que daba ánimo o que daba consuelo a todos. Y vamos a ver entonces cómo se practicó esta relación entre este maestro, porque es un maestro, es un mentor, Bernabé, y un discípulo. Yo creo que ya usted ha de estar pensando quién fue ese gran discípulo. Y ese discípulo fue Saulo de Tarso, que se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Estamos contentos, hermano? Esa figura es muy conocida, ¿verdad? Y nos goza el poderla mencionar también. Pues bien, hermano, a través de esta historia nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que hace un mentor, de lo que hace un verdadero maestro. Porque un buen maestro inspira a otra persona. Inspira a otra persona. Porque todos, hermanos, necesitamos en algún momento de que alguien crea en nosotros. En algún momento de la vida usted podrá decir, no, yo soy autosuficiente y yo no necesito de nadie. ¿Está bien? Ahí quédese. Va a llegar el momento en que lo va a necesitar. Dios va a estar ahí, porque Dios siempre está ahí, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales se necesita a alguien que crea en nosotros, que nos dé esas palabras
de ánimo, esas palabras de consuelo, hermano, que todos en algún momento, como les repito, necesitamos. Hay momentos en los cuales, hermano, estamos deprimidos. ¿Quién no ha pasado por una depresión? Algunas veces una depresión ligera, pero otras veces, hermano, puede ser una depresión profunda. Pero todos hemos vivido momentos en que nos deprimimos, momentos en que nos sentimos, hermano, como que nuestro trabajo no vale nada. ¿O no se ha sentido así? Incluso dentro del matrimonio, dentro de la familia, algunas veces la madre dice, estos mis hijos creen que yo no hago nada, no toman en serio mi trabajo, miren todo el sacrificio. Entonces esa madre necesita de alguien que le diga, tu trabajo vale mucho, ¿verdad? ¿O no es cierto? Hay momentos en los cuales dentro del servicio del Señor, hermano, necesitamos tanto esas palabras de aliento, esas palabras de coraje. Hay momentos en los cuales hasta uno dice, bueno, ¿y qué es lo que he hecho mal para que haya esto alrededor de mí? ¿Verdad? En el servicio de la obra del Señor, hermano, en el ministerio necesitamos mucho. Los líderes necesitan mucho. ¿Usted cree que en los grupos familiares no se dan con momentos en los cuales, hermano, el líder sale hasta con la cabeza gacha? De triste porque no logró tal vez la meta que se proponía en esa reunión, porque hubo tal vez algún comentario que en vez de edificarlo trataba de destruir, porque eso es lo que más abunda. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de Bernabé. Hay momentos en los cuales uno no necesita palabras de desaliento, necesita palabras de aliento. Porque no todo lo que nosotros somos o tenemos es malo. Yo le digo una cosa, en mí hay mucho bueno. Espero que en usted también. Qué pocos amenes. Yo estoy segura que en mí hay mucho bueno. ¿Sabe por qué? Porque habita Cristo en mi vida y el Espíritu Santo está en mí. Es por esa razón. ¿Usted creyó que yo me creía de mi superioridad? No, en ninguna manera. Yo no soy superior a nada ni a nadie. Es Cristo en mí. Por eso decía en la oración, Dios y yo, mayoría. ¿Estamos? ¿Verdad? Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, hermano, es necesario que nosotros aprendamos a dar palabras de aliento verdadero en el momento necesario, en el momento justo para esa persona. Y eso solo lo va a hacer el Señor en nuestra vida. Siempre y cuando nosotros aprendamos de Bernabé a ser ese hijo de consolación, ese hijo de ánimo. ¿Se ha fijado que hay personas, hermanos, que por mucho que usted llegue con tristeza, con problemas, le levantan el ánimo a uno? Y uno dice, de verdad, ¿verdad? Sí, hombre, esto no es nada, va. Pero hay otros. Ay, Dios. Es mejor irse a enterrar. Porque es tremendo, hermano. Y en el ministerio, yo compartí en la escuela de líderes este jueves que pasó justamente. Nosotros tenemos 33, casi 34 años de estar en Cristo Jesús. Y esto no quiere decir que todo el tiempo hemos sido bien tratados. Y de hecho le digo, en estos 33 años yo no pudiera decir que nuestra vida se ha caracterizado por buenos tratos. Pero esos malos tratos nos han servido a nosotros para seguir creyendo en aquel que nos ha llamado, porque Él es el que nos sostiene. ¿Estamos, hermano? Porque no es la gente la que nos llamó, es Cristo. Entonces Él es el que sostiene. Hijo de consolación, hijo de ánimo. Hermano, este hombre Bernabé se dio cuenta en el justo momento de la vida de Pablo, que en ese entonces, ¿verdad?, todavía era conocido como Saulo, porque en ese momento en que Bernabé se aparece en la vida de Saulo, él estaba experimentando un alto y un bajo entre las circunstancias que lo habían rodeado de su conversión y también de su inserción dentro de los apóstoles. Y
este hombre, Bernabé, se presenta justo en el tiempo necesario a compartir con el apóstol Pablo. La relación que se suscitó entre ellos, hermano, es de destacar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire, los judíos querían matar a Saulo. Saulo se convierte a Cristo y comienza el hombre desde ese momento a dar una defensa del evangelio a los judíos. Y les disertaba, porque el hombre era preparado. Entonces les disertaba a ellos, hablándoles de que solo en Cristo había salvación. Y eso los enfureció, los molestó y los perseguían para matarlo. Eso del lado de los judíos. Pero del lado de los apóstoles o de los discípulos de Cristo, ¿qué pasaba? Le tenían miedo, no lo querían, no creían que el hombre era convertido a Cristo. Entonces estaba él entre la espada y la pared. Está bien cuando tenemos el refugio de los discípulos de Cristo que nos amparen, pero él no tenía ninguno. Los judíos lo querían matar y los discípulos, no te acerques a ese. Yo creo que ese es espía de los fariseos. Mejor aléjate de él. ¿Está entendiendo esta situación? Entonces, ¿qué hubiera pasado por su cabecita si le hubiera tocado igual que el apóstol Pablo? ¿Qué hubiera pasado por su cabeza? ¿Ah? ¿Hubiera hasta blasfemado de Cristo? Ah, no, hombre, si esos cristianos en balde se llaman cristianos, son unos aquí, son unos allá, pero en eso sí aparece Bernabé. Justo a tiempo, en el momento necesario. ¿Y quién fue el que inició esa relación? Fue Bernabé. ¿Lo leyó conmigo? Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, Bernabé tomándolo. ¿Quién inició la relación? Ah, fue Bernabé. Que algunas veces nosotros, no, mire, y es que si no me llaman yo no voy. Si ve la necesidad, vaya. Porque es Cristo el que nos invita a nosotros a ir cuando la necesidad se presenta. Entonces Bernabé estaba viendo la necesidad, se había dado cuenta de lo genuino que era la conversión de Saulo de Tarso y se daba cuenta de la actitud hostil que tenían los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Hermano, parece mentira, pero aún los discípulos, imagínense la actitud que habían tomado en contra de Saulo. Claro, usted podrá decir, pero no era injustificada si el hombre había tratado de destruir a la iglesia de Cristo por esa razón. Pero no hay razón justificada cuando tenemos a Cristo en el corazón, debemos de actuar lo mejor posible. Entonces Bernabé inicia la relación para ayudarle a quien sería luego el apóstol Pablo. Cuando nosotros veamos en una situación semejante, hermano, no tenemos que retraernos, tenemos que ayudar a la persona, dar inicio nosotros, poner nosotros la iniciativa para poder ayudar a otros. Y mire, hermano, continuó esta relación con el apóstol Pablo, porque continuemos en ese Hechos capítulo 9. Después del 27 dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y mire lo que hacía el apóstol Pablo. Disputaba con ¿quiénes?
Sabe que los griegos siempre se caracterizaron, principalmente en el antiguo tiempo, se caracterizaron por ser la raza más inteligente, los que siempre eran, hermanos, gobernados por la lógica, la filosofía. Y dice que el apóstol Pablo disputaba con los griegos. Pero estos también, hermano, el apóstol Pablo comenzó en una carrera bien difícil. Los judíos no lo querían matar, los discípulos lo rechazaban. Y mire lo que querían los griegos, matarlo también. ¿Se da cuenta de la situación? Yo creo que ninguno de nosotros ha estado en esa situación. Usted dirá, no, mire, yo en mi país allá por la guerra, pero si andaba metido en algo, por eso fue. Pero no fue por el nombre de Cristo. Porque por el nombre de Cristo es diferente, ¿verdad? Que sí hay casos que por el nombre de Cristo se ganaron enemistades o los quisieron matar, y mis respetos para esas personas. Pero si fue por su cabecita, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Y dice el versículo 29 que como disputaba con los griegos, Bernabé, dijo, este no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Miren cómo habla con los griegos. Es que, hermano, ¿no se ha fijado que cuando usted se va a enfrentar a una persona que ha estudiado, le da miedo? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, porque usted dice, esa persona sabe más que yo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Y es que miren, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, hermano, y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. ¿Qué pasó con Bernabé? Percibió el potencial que tenía Saulo de Tarso. Es otra cosa que debe de caracterizar al maestro. Usted tiene que ver qué es lo que hay en esa persona para poderle ayudar a desarrollarse. Porque algunas veces, hermanos, nosotros solo vemos los defectos de las personas. No tomamos en cuenta el potencial que ellos tienen, y ellos tienen potencial. Cada uno de nosotros tiene potencial. ¿Sabe por qué? Y le vuelvo a repetir, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y por ello tenemos potencial. Somos capaces de hacer muchas cosas, siempre y cuando haya alguien que nos oriente bien, haya alguien que crea también en nosotros. Y Bernabé dijo, me parece que este puede llegar a ser grande, y no se equivocó. Mire lo que hizo Bernabé. Entonces, vemos ahí en primer lugar que fue iniciada la relación por Bernabé, que se dio cuenta del potencial que tenía Saulo. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 22. ¿Lo tiene? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron, fíjese, a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, no solo inicia la relación, no solo ve el potencial, sino que viene Bernabé y encuentra un lugar para Saulo. O sea que lo insertó dentro del trabajo del Señor. Mire qué lindo es esta situación. Hermano, nosotros, mire, yo me gozo cuando hay coordinadores de zona que siempre le están poniendo el ojo a supervisores. Y dice, hermano pastor,
tal supervisor, esto y esto. Mire, a mí me agrada tanto esa actitud, porque yo me doy cuenta y digo, qué bien, se está fijando en esa persona para dedicarle más tiempo y también para ponerlo no en privilegios más grandes, hermanos, sino de mayor responsabilidad. Para mí hay ciertos privilegios que usted podría decir, es que eso está entre los grandes. No se equivoque, son privilegios de mayor responsabilidad para la persona que los ostenta. ¿Me está comprendiendo? Entonces me gozo cuando esa situación se da, porque, hermano, Bernabé no actuó ahí como egoístamente. Bernabé fue a Tarso y le dijo, Saulo, hay necesidad de ti, vámonos. Y se lo llevó. Fíjese de que quien había sido enviado primero fue Bernabé, pero Bernabé después lleva a Saulo de Tarso. Se da cuenta cómo este hombre continúa esa relación, no solamente principiándola, sino también en esa continuidad que le permitiera a Saulo desarrollarse. Hermano, esto no lo hace cualquiera persona. Hay gente que se siente amenazada en su posición, cree que se lo van a quitar, cree que si viene alguien aventajado, no, hermano, un lugar siempre hay en la familia de Dios. Anoche comentábamos con el pastor unas palabras de Juan Wesley. Juan Wesley comenzó en cierto momento a predicar con ese fervor que le caracterizaba todavía más. Entonces la iglesia se molestó con él, como algunas veces, hermano, sucede, ¿verdad? Entonces dijo Wesley, es que mi parroquia no son estas cuatro paredes, mi parroquia es el mundo. ¿Comprendió? Sí, porque si estamos aquí o estamos allá, hay que hacer la obra de Dios, hermano. Donde Dios nos mande, ahí vamos a estar. Se nos cierra una puerta, se nos abrirán otras. ¿Estamos, hermano? Entonces no se sentía amenazado el hombre. Aún ya había observado el potencial que tenía Saulo, y sin embargo dijo, este me parece buen elemento para la obra de Dios, vámonos. Y se lo llevó. Y después de haber servido juntos en Antioquía, hermano, donde trabajaron por un año, como hemos leído, sin lugar a dudas que Bernabé continuó ayudándole al apóstol Pablo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 13. Dice, había entonces, el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, continuó. Bernabé y Saulo continuaron en esa relación. Hermano, la persona que se dedique a enseñarle a otro, y ya hablábamos hace 2 domingos, que aunque usted no quiera, hay alguien que le está aprendiendo. Y mejor lo hace bien para que esa persona aprenda bien. Deben de ser como, dicen los especialistas, como un partero, como una matrona. ¿Entiende esa palabra? Que trae a luz a una nueva criatura. Porque ellos, hermanos, son los que asisten a esa persona para que pueda desarrollarse y se convierta en la persona que Dios quiere que se conviertan para el bien de la obra de Dios. No un clon, como hemos dicho en domingos anteriores, sino una persona que sea usada con su potencial, no el suyo, sino con el potencial de él para la honra y la gloria del Dios de los cielos. Entonces ellos asisten a estas personas para que puedan desarrollarse con sus propios fines, con sus propias ideas, con sus propias visiones, también con sus objetivos. Bernabé
fue capaz de cederle a Pablo la posición de liderazgo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 13, volvemos a Hechos 13 y leemos el versículo 7. Porque en toda esta porción se habla de esa relación desde el versículo 7 al 46, pero nosotros, usted lo puede leer en casa, toda la porción. Ahora vamos a tocar solo algunos versículos de esto. Y dice el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando ¿a quiénes? A Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había un oficial de Roma llamado Sergio Paulo, que era procónsul. Entonces este hombre llamó a ambos. ¿Por qué? Porque ambos andaban juntos, o sea, era un equipo. Fíjense bien, le estoy diciendo que Bernabé fue capaz de cederle a Pablo la posición de líder. Bernabé, ¿qué hizo? ¿Ah? No, le cedió la preeminencia a Pablo. Estaban juntos, siempre andaban juntos. Bueno, hubo un momento en que se separaron, después podríamos verlo, pero en ese momento era un equipo. Era un equipo. Y el que tenía mayor antigüedad, ¿quién era? Era Bernabé. Era Bernabé. Sin embargo, viene Bernabé y le permite a Saulo, que decíamos que tenía que ser un mentor o un buen maestro, dar a luz, permitirle. ¿Me está entendiendo, hermano? Y esto tiene que hacerlo con sus hijos. Como quisiera que lo aprendiéramos eso, para que nosotros pudiésemos tener mejores hijos. Ay, gracias por esos pocos amenes, hermano, porque yo sí quiero tenerlos. ¿Y usted? Ay, hermano, Dios mío, el Señor nos ayude. No deje que este mundo le envuelva. Los cristianos somos los que deberíamos de tener los mejores hijos para la honra y la gloria del Dios de los cielos, y eso solo Cristo lo puede hacer. Cristo en nosotros puede hacerlo. No se deje envolver por las mentiras de este mundo. Nosotros podemos, porque Cristo está en nosotros. Y continúa, dice que en el versículo 9, ya va a ver la posición que viene Saulo tomando. En el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Estaban juntos. Saulo y Bernabé fueron llamados juntos delante del procónsul Sergio. Y Sergio dice que había escuchado el evangelio y quería oír más, pero estaba ese mago Elimás que le resistía, que estaba ahí como consejero, entiendo yo, y le decía: no le hagas caso, esos traen una doctrina extraña, esa doctrina es herética, no les hagas caso. Entonces se dio cuenta el apóstol Pablo que esa era una intervención maligna. Ya ahí ya no vemos a Bernabé adelante, vemos a Saulo que va adelante y reprende al mago Elimás. ¿Por qué? Porque estaba obstaculizando los propósitos del Dios de la gloria. Pero Bernabé da un paso atrás y aparece el apóstol Pablo. Mire qué era lo que estaba obstaculizando este mago en el siguiente versículo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó?
creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Alabado sea su nombre, porque la doctrina de Cristo no hay quien la detenga. Dele fuerte el aplauso al Dios de los cielos. ¿Nos estamos dando cuenta cómo funciona esto del discipulado? Hermano, el apóstol Pablo es considerado, ya lo dije, como un apóstol. Sin embargo, Bernabé solo ha quedado en la Biblia registrado como el hijo de ánimo, el hijo de consolación. Pero el trabajo que hizo con el apóstol Pablo permitió que este hombre se levantara como un verdadero apóstol. Y ese es nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted dirá, no, pero es que yo ni líder soy, pero es cristiano. Y puede ayudar a otro para que camine en el camino del Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Siempre en ese capítulo, y le pido de favor, ahí lo lee en su casa, en una sinagoga siempre en Antioquía de Pisidia, Saulo es quien toma la palabra de nuevo y hace una exhortación a todo el pueblo reunido. Pese a que andaban juntos, pese a que el trabajo lo estaban desarrollando juntos, era Saulo quien continuaba tomando la preeminencia y se muestra. Cuando después, hermano, de una disertación que él hace a Israel, dijo, bueno, ustedes no quieren nada con Dios. Hechos 13:45. ¿No quieren nada con Dios? Y eso es lo que estamos aprendiendo con Testifique de Cristo sin temor en la escuela de líderes. Cuando usted evangelice y la persona no quiere nada con Dios, ha sido un placer hablar con usted. Gracias por hasta donde me permitió hablar. Y que el Señor lo bendiga. Sin enojo y sin pleito. ¿Verdad? Hechos, dijimos Hechos capítulo 13:45. ¿Lo tiene? Pero viendo los judíos, la muchedumbre, otra vez, ¿verdad? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, aquí ya se le llama Pablo, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Alabado sea su nombre. Y dele fuerte el aplauso al Dios de Pablo, al Dios de Bernabé, al Dios de Saulo de Tarso. Mire cómo Dios obró en la vida de Bernabé para que le ayudara al apóstol Pablo. Y le dijo, pues como ustedes, entonces nosotros nos vamos. Y el apóstol Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Hasta el día de hoy y allá en el reino de los cielos, el apóstol de los gentiles. O sea, el enviado al mundo que no era judío, y ese mundo éramos nosotros. Por el apóstol Pablo, por el ministerio del apóstol Pablo, vino el evangelio al mundo no judío, y por eso damos la honra, damos la gloria al Dios de los cielos. Somos discípulos del apóstol Pablo también. Mire qué lindo es el Señor, hermano. ¿Está contento? ¿Cree que nos está enseñando la posición de Bernabé, la posición de Saulo de Tarso? ¿Ah? ¿Cree que estamos aprendiendo de ello? ¿Con quién cree usted que la puede practicar, que la puede desarrollar? Usted dirá, bueno, mis hijos ya crecieron. Mire, usted tiene un amigo, usted tiene una amiga, usted tiene hermanos en la iglesia de Cristo, que cuando hablemos para bien, hermano. Hablemos para hacer algo de provecho. Hablemos para darle a la persona algo de beneficio. No para hablar, simplemente por hablar. Como decía una persona, bueno, este habla porque tiene boca. Hermano, no hablemos solo porque tenemos boca, sino que hablemos lo que edifique, lo que ayude a aquella persona. Si eso no va a ayudar a la persona, callémonos. No cuesta nada callar. No cuesta nada callar.
cuesta más hablar que callar. ¿Y sabe qué? Que hablando lo que no es, después nos sentimos. ¿Y para qué hablé? ¿Y para qué le dije? Si no entendió lo que yo le quería decir. Y es que, mire, somos tan prestos, hermano, hasta para supuestamente adivinar lo que la otra persona siente. No, y es que me miro así, quizás me quiso decir esto y esto, quizás esto es lo que sintió. Qué malos somos nosotros. Todos. Aquí no nos escapamos, todos. Porque no hay ni uno bueno. El bueno se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el bueno, Él es el bueno. Bendito Dios para siempre. Le iba a decir, usted iba a creer que le iba a decir, y nosotros los cristianos buenitos. Si solo uno bueno hay. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo el mismo Cristo a aquel muchacho. Si solo Dios, le dijo, es bueno. Claro, Él es Dios, Él es bueno, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo entendió tanto esto, que si usted se va a los evangelios y a las epístolas, se mencionan en el libro de Hechos aproximadamente 16 personas con las cuales trabajó el apóstol Pablo. Imagínense. Lucas nombra a otras 7 personas, creo, como compañeros de viaje del apóstol Pablo, de uno o más de sus viajes. Pero fueron 2 los discípulos más destacados del apóstol Pablo. ¿Quiénes son? Timoteo y Tito. Son los ejemplos que más destaca la Biblia. A Timoteo y a Tito, Pablo les dirige cartas cuyo contenido describen realmente la instrucción personal que les da a ellos como personas, como individuos. Y fíjese que llegó a ser esta relación tan profunda que el apóstol Pablo se dirige a ambos y les dice hijos en la fe. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 1:2. Es que el discipulado no termina con una persona, hermano. Si Pablo aprendió de Bernabé, Timoteo y Tito aprendiendo de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo le llama en 1 de Timoteo 1:2? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mire, hermano, ay, qué lindo. ¿Podríamos decir nosotros eso, hermano? Verdadero hijo en la fe. Mire lo que le desea: gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ay, qué lindo. Vaya conmigo a la otra epístola, que es, si alguna vez le preguntan cuál es el santo más pequeño, es San Tito. San Tito, ¿verdad? Tiene ahí al más pequeño, Tito 1:4. Mírelo cómo se dirige Pablo a ellos. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Con esa expresión, posiblemente él indicaba que eran producto, ¿verdad?, del trabajo que él había desarrollado en el Señor. Mire qué linda la relación que se llegó a formar y el respeto que Timoteo y Tito tenían para con el apóstol Pablo es evidente en sus cartas, hermano. Porque el mismo Pablo es el que testifica de la actuación de estos 2 discípulos del apóstol Pablo. Mire hasta por dónde vamos ya, a Timoteo y a Tito. O sea que el evangelio es de generación en generación, pasando los valores y la verdad de Cristo de uno a otros
en todo momento y en todo tiempo, discipulando. Entonces vemos en Timoteo, fíjese de que Pablo era tan cuidadoso que cuidaba hasta el aspecto de que no fueran a ser sus discípulos maltratados o malentendidos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16 para que vea un ejemplo. Hechos 16. Mire la naturaleza de las preocupaciones que tenía el maestro Pablo, el mentor Pablo, con sus discípulos. Dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, capítulo 16 de Hechos estamos, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, ¿pero qué? Pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El apóstol toma a Timoteo y dice, bueno, llevamos las ordenanzas del concilio de Jerusalén a todas las iglesias, pero entre ellos hay judíos, y estos judíos me van a querer ver mal a Timoteo, y lo van a rechazar, y van a decir que las ordenanzas no sirven, y no las van a tomar en cuenta, porque el papá de Timoteo era griego. Entonces dice Timoteo, hijo, y como en todo le hacía caso, Timoteo a Pablo, hijo, le dice, tenemos que hacerlo. Dicho sea de paso, un rabino judío cristiano dice que esa ceremonia en un adulto es sumamente dolorosa. Sumamente dolorosa. En cambio, en los bebés, pues no es mucho, pero en los adultos, esto es como un dato nada más, ¿verdad? De lo que dice pues este rabino. Entonces vino Pablo y dijo, no hijo, no, y si te rechazan a ti van a rechazar todo esto, y esto es más importante. Con esto no queremos decir que los cristianos deben de seguir esa ceremonia, no, o ese rito, perdón, no, ¿verdad? Esto fue a causa del inicio y de que recibieran las enseñanzas, que las ordenanzas también que llevaban del concilio de Jerusalén. Pero ¿qué queremos destacar con esto? El cuidado. Hasta dónde llegaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Pensando para entregar esas ordenanzas y circuncidándolo a raíz de los judíos, no de él, sino le dijo, es por los judíos. Así es que, porque esto ni te quita ni te pone. Y es que hay cosas, hermanos, que ni nos quitan ni nos ponen. Y si usted se fijará, por esas cosas están peleando el pueblo de Dios. Usted no pelee con otro pueblo de Dios, hermano. Ahí déjelo. Lo que ellos crean, ahí déjelo. Lo que usted crea delante de Dios, eso es lo que nos interesa. No se meta a andar criticando que estos son fríos, que estos son aquí, que estos son fanáticos, y nos ponemos, ¿sabe qué dice el mundo? Ni ellos solos se quieren. No seamos de esos. Nosotros amemos al pueblo de Dios, porque en él habita Cristo. Y si nosotros amamos al pueblo de Dios, estamos amando al mismo Cristo, porque él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No, pero ¿qué va a creer? Esos ni son hijos de Dios. Eso no le corresponde a usted. ¿Se ha fijado cómo somos nosotros de malignos? Si es que usted ni cristiano creo que es, ore por él entonces. Y si usted es 100% cristiano, ¿por qué no enseña a otros? ¿Por qué no tiene discípulos usted? ¿Estamos, hermano? Ay, ya lo veo que este día de San Valentín como que la va a agarrar contra mí, ¿verdad? Pero ya me trajeron flores, así es que... Bien, hermano,
Vamos a ver otro detalle en la relación del apóstol Pablo con su hijo Timoteo. Capítulo 17 de Hechos. Cree, hermano, que estamos aprendiendo. Yo siempre le pregunto porque es necesario. 17:14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Silas y Timoteo dispuestos a continuar la obra, mientras Pablo era conducido al mar. Entonces no eran unas personas que aprendieron no, y es que si vos no vas, no voy yo. Como algunas veces en los grupos familiares nos ponemos, cuando el líder va a ir a abrir un nuevo grupo. Ay, no, o nos lleva. No, ya vamos a hablar con el supervisor, que no lo quiten. Es que si lo quitan, entonces ya no tenemos grupo aquí. ¿Ve reflejado a alguien ahí usted? Entonces dele fuerte el aplauso al Señor, porque ese es el Señor. Dice el capítulo 19, 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Mire, mientras Pablo estaba en Asia, aquellos eran enviados. Había una coordinación en cuanto a llevar a cabo la obra de Dios entre Pablo, su maestro, su mentor, y los discípulos. ¿Está entendiendo? Mire, llega tan grande la relación. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El hombre se reprodujo en el aprendiz de manera tan fiel que era digno de toda su confianza. Él les va a enseñar como yo enseño en todas las iglesias. No me reservo nada, sino que así como soy en una, soy en la otra, y Timoteo se los va a recordar. Mire qué lindo. 2 Corintios capítulo 1, 1. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mentor llega a considerar tanto a su aprendiz, a su alumno, como su coayudante en todo, y no lo reserva. ¿Se ha fijado que hay personas que son bien egoístas hasta para hablar? Hice esto, mandé esto, llamé a esto. No hablan en plural, como que como que solo ellos son. No, hermano, diga: llamamos, hicimos, vamos, porque no somos capataces de nadie. El pastor, nuestro pastor, siempre recuerda eso de que hágame esto, lleves esto. No, eso no funciona en la obra del Señor, hermano, porque aquí habemos hermanos. Habemos hermanos. Y no hermanos mayores que solo manden a los chiquitos. No, hermanos, todos iguales. ¿Me está comprendiendo? Y mire, el apóstol Pablo dijo: y Timoteo. Si hubiéramos sido nosotros. Y esta carta la escribo yo. Y soy yo el que, las palabras estas son mías. Porque somos egoístas. El Señor nos ayude. 2 Corintios 1:19. ¿Está viendo esta relación, hermano? ¿Está viendo cómo el discipulado se pone en acción? 2 Corintios 1:19, dijimos, ¿verdad? Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que Pablo estaba seguro que la misma enseñanza que él entregaba a Timoteo, Timoteo la entregaba a los demás. Porque le tenía tanta confianza. ¿A raíz de qué? De que Timoteo iba a entregar la misma enseñanza. Y eso es bien importante. Es sumamente importante. ¿Por qué tenemos nosotros bosquejos para los grupos familiares? Porque queremos enseñar una sola verdad. Y les decimos en la escuela de líderes, si usted se sale, ya no es responsabilidad nuestra. Usted le va a dar directamente a Dios cuentas de ello. ¿Está comprendiendo? Porque lo que va ahí es responsabilidad nuestra. Y las cuentas las vamos a entregar nosotros. Pero si usted se sale de ahí, sorry for you. Usted es responsable. Delante de Dios. ¿Estamos, hermano? Mire como que esto ya está apretando. Filipenses capítulo 2. Estamos viendo la relación de Pablo con Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor, que nos dejó esta linda palabra. Filipenses 2. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, mire qué lindo hermano, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que si todos buscáramos lo bueno para la obra de Dios, hasta nos apartaríamos si nosotros somos estorbo. Pero no nos damos ni cuenta por la misma razón, porque no estamos en ese sentir. Mire lo que dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Un fuerte aplauso al discípulo Timoteo. Mire qué lindo es, hermano. El mismo ánimo, el mismo interés, y servía como un hijo al apóstol Pablo en el evangelio de Cristo. Ese es el sello del mentor Pablo en los discípulos Timoteo. Y veamos un poquito de Tito. Segunda de Corintios 7. Mire, y como es tan pequeño, ¿verdad? El nombre Tito, también poquito vamos a ver. Segunda de Corintios 7. Mire lo que se logra cuando hay un buen mentoreo, hay un buen maestro, hay un buen alumno. Capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? Con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Atribulados en Macedonia, nos molestan los de afuera y de adentro les tenemos miedo. Se fija en otros retratos también, como que Dios nos está mandando no solo retratos, hermano. Esta es una película ya de nosotros, y nosotros somos los protagonistas. Porque créalo que algunas veces uno de adentro, Dios mío, dice uno, y si estoy adentro, ¿cómo me tratan? ¿Cómo será allá afuera? ¿Estamos, hermano? Y disculpen que aquí hay bastante práctica, pero es que esto de eso se trata, de aprender. ¿Estamos, hermano?
Ajá. Se recibe consuelo con un verdadero discípulo, a un verdadero maestro. Se recibe consuelo. Y dijo, y no solamente porque lo vimos, y no, si Él nos trajo buenas noticias de todos ustedes, de cómo ustedes nos aman, de cómo lloran por nosotros, y eso nos ha llenado de gozo, dijo Pablo. Mire todos los efectos del discipulado en acción, hermano. Segunda de Corintios 7, siempre, 14. Pues si de algo me he gloriado con Él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El discípulo enaltece a su mentor. Me gozo, dijo. Yo no me avergüenzo de decir que Tito es mi discípulo. Porque algunas veces, hermano, y ese es tu... Ay, pero no aprendió nada. Mejor ni que diga que fue alumno nuestro. Estamos, hermano. ¿Ah? Alabamos al Señor. Dios es lindo, hermano. Qué bendición. Entonces, cuando Él observa una conducta y una enseñanza verdadera y se genera un vínculo de confianza entre todos los hermanos, es que eso es importante, hermano, porque de no ser un buen discipulado, no vamos a tener buen evangelio. ¿Estamos? Segunda de Corintios 8, versículo 16-17. Mire hasta dónde llega el mentoreo, la enseñanza. El maestro llega, 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Un mismo sentir. El maestro y el discípulo, el líder y el miembro del grupo, los supervisores y los líderes, coordinadores y supervisores, el pastor y todos los demás. Hermano, esta es la obra de Dios. Esta obra va a seguir, aunque nosotros no estemos. Va a seguir, no se tiene que detener. Si es de Dios, va a seguir, porque Dios, hermano, va a detener su obra hasta que Cristo venga. Gracias a Dios si viene cuando estamos vivos, ¿verdad? Pero si no, de otra manera, usted nos va a despedir. Pero la obra va a seguir. Y ya deje de estar pensando, ¿y quién va a quedar? Eso le atañe a Dios únicamente. Y es Dios el que va a poner. Dele fuerte el aplauso a Dios. Esta obra es del Señor, esta obra es del Señor. Es de Dios, es de Dios, es de Dios. Usted no se preocupe por nada. Lo único que yo le puedo decir es que nuestra familia ha aprendido. El ministerio no es hereditario. Tiene que haber llamado personal para que esté tranquilo. Porque si algo Dios hace, que lo haga Él y no nosotros. Es Dios en nosotros, hermano. Alabado sea su nombre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Segunda de Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Gálatas 2, del 1 al 3. Perdone que me estoy tomando unos minutitos. Después, pasados 14 años, Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué quiere decir? La fidelidad con que Pablo transfirió el evangelio a Tito era digna de imitar, porque se mantenía, hermano, invariable a pesar
del tiempo, 14 años. Damos gracias a Dios. Escuché una anécdota. El pastor la leyó acerca de un pueblo en el cual vivía un hombre muy sabio. Y llegó un peregrino, un pionero, supuestamente con el deseo de quedarse en ese pueblo. Y encontró al hombre sabio y le dijo: Señor, dígame, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dijo él, el sabio, al peregrino, al pionero: primero dime tú, ¿cómo era la gente o cómo es la gente del pueblo del que vienes? Le dijo, esa gente era terrible, le dijo. Eran insidiosos, malintencionados, ingratos, mal hablados. Le dijo, igualitos a los que están aquí, le dijo. Entonces el peregrino se fue. Llegó otro y le dice: Señor sabio, ¿me puede decir cómo es la gente que habita en este pueblo? Le dijo, sí, pero antes dime, ¿cómo era la gente del pueblo del que vienes? Le dijo, una dulzura de gente, le dijo, respetuosos, amables, cariñosos, colaboradores. Exactamente ese tipo de gente es la que está aquí, le dijo. ¿Qué quiere decir con eso? Que de mi conducta y de mi apreciación va a depender cómo yo vea a todos los demás. ¿Estamos? Nos vamos a poner de pie y vamos a escuchar una vieja alabanza. Yo quiero que mediten esa alabanza. Cierre sus ojos y olvídese de todo y piense en esa alabanza. Es vieja ya, pero no deja de tener. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.